Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre del magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como de la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, les damos la más cordial de las bienvenidas a todas y a todos a este panel denominado Avances y Desafíos de la Justicia Abierta. Resaltamos la presencia de magistradas, de la consejera Cecilia Razo Velázquez, del director del Instituto de la Judicatura, de la maestra Lucía Ariana Miranda Gómez de Itaí, así como de personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado de Baja California, público en general y por supuesto de quienes nos acompañan a través de la plataforma digital Zoom. Bienvenidos todos. A continuación, acorde a nuestro programa, invitamos al doctor José Francisco Gómez McDowell, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso de Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, para brindar el mensaje de bienvenida. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho aprecio al personal del Poder Judicial del Estado de Baja California, magistrada maestra Leonor Garza Chávez, gracias. Saludo también con mucho agrado a nuestro amigo consejero del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá Méndez. Gracias. Comisionado, bienvenido. Gracias. Al comisionado Luis Carlos Castro Vizcarra, comisionado del ITAIP. Gracias, presidente. Comisionado. Y por supuesto, y en agradecimiento también a nuestra excomisionada, hoy titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado, a nuestra compañera, y se lo digo con mucho cariño, nuestra compañera todavía, ¿sí? Denise Gómez Castañeda. Nada que ver Gómez con Gómez, ¿sí? Nos acabamos de conocer, de hecho. Bueno, muchas gracias, Denise, por hacer posible que tanto el Instituto como el Poder Judicial sumen esfuerzos y logremos sacar juntos esta Semana Estatal de la Transparencia en su versión 2023. El día de hoy por la mañana arrancamos en nuestra benemérita Universidad Autónoma de Baja California. Y qué mejor que cerrar los trabajos de este día lunes con ustedes aquí en la Casa de la Justicia, el Poder Judicial del Estado. Quiero, como se los comentaba, hacer público este agradecimiento al Poder Judicial de Baja California por el apoyo otorgado al instituto que represento al sumarse desde la planeación de los trabajos de esta Semana de la Transparencia 2023, que nos invita una vez más a las instituciones de servicio público pertenecientes a los poderes del Estado, organismos autónomos, academia y público en general, y demás sujetos obligados a reflexionar sobre los diferentes tópicos de la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, que nos dan la pauta para una gestión pública cada vez más transparente, garantizando una adecuada y oportuna rendición de cuentas a la ciudadanía a quien nos debemos, consolidando la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. Estamos hoy aquí en la casa donde se administra la justicia de Baja California para dar continuidad a las actividades que el ITAIP-BC, en este marco espléndido de la Semana de la Transparencia, hemos preparado en coordinación, esta vez con la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado, para todas y todos ustedes. No quiero concluir sin antes dar mención a lo siguiente, que para quienes nos hemos formado académicamente en el terreno del derecho, la ciencia política y la administración pública, nos queda muy claro que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia. En Baja California, como en todo México, sus ciudadanos tenemos el derecho a conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos, a saber qué hacen nuestras autoridades y cuáles son sus resultados. Sigamos trabajando juntos para hacer del servicio público una actividad más abierta y más cercana a los ciudadanos. Muchas gracias y que estos trabajos sean de beneficio para todas y todos. Buenas tardes.
Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Francisco Gómez Maldonado y a continuación, en orden a nuestro programa, invitamos a la magistrada Leonor Garza Chávez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, para brindar también un mensaje de bienvenida en nombre del Poder Judicial. Adelante. Gracias. Propio. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Y buenas tardes, tengan todas las personas que el día de hoy nos acompañan de manera presencial aquí en la sala y de manera virtual a este evento. Saludo con afecto a los expositores del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. En representación del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quiero decirles a ustedes que es un honor para mí dirigirme en este evento tan significativo. Esto marca un hito en la historia de la justicia y la transparencia de nuestro querido Estado de Baja California. Uno de los temas fundamentales en la sociedad es que demanda una mayor transparencia y rendición de cuentas. Y eso es el tema central de este día, de esta tarde, son los avances y desafíos en la justicia abierta. En esta ocasión, en esta semana que se celebra la Semana Estatal de Transparencia 2023, y en este evento en particular se destaca no solo por su importancia, sino también por la colaboración sin precedentes que hemos logrado. Por primera vez en la historia estamos trabajando de manera coordinada y colaborativa por 3 instituciones fundamentales. El Consejo de la Judicatura Federal, que es un pilar en la administración de justicia a nivel nacional. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, encargado de velar por la transparencia en el ámbito nacional. Y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de Baja California. Una institución clave en nuestro estado para garantizar el acceso a la información y a la protección de datos personales. Este trabajo refleja el compromiso de todas estas instituciones en favor de la promoción de una justicia más abierta, accesible y transparente. Estos caminos se recorren en conjunto para garantizar que la justicia no solo sea impartida, sino también entendida, pero lo más importante, apreciada por todas las personas. La justicia abierta no solo implica rendición de cuentas de quienes practicamos la administración de justicia, sino también debe de considerar la participación activa de la sociedad en proceso. Todas las personas tienen el derecho de saber cómo se toman las decisiones judiciales y confiar en la imparcialidad de esta institución. Además, la justicia abierta implica una comunicación efectiva y una mayor disponibilidad de información relevante. Los avances en ese sentido son notorios, pero hay muchos desafíos. Los desafíos persisten. Por ello, debemos estar dispuestos como Poder Judicial a enfrentar estos desafíos con determinación y con visión a largo plazo. Algunos de los desafíos incluyen desde la digitalización de los procesos judiciales, la protección de datos personales en esta era digital y la promoción de la educación legal para que las personas puedan comprender
de mejor manera cómo funciona nuestra justicia. En este evento no solo compartiremos nuestros avances y desafíos, sino que también aprenderemos unos de otros. Espero que este sea el comienzo de una colaboración continua y fructífera entre nuestras instituciones, con un enfoque de bienestar para quien va dirigido, para las personas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la magistrada Leonor Garza Chávez y a continuación daremos lectura a la síntesis curricular de nuestros panelistas, no sin antes invitar al comisionado presidente si desea acompañarnos en el espacio que tenemos reservado para usted, para que pueda disfrutar también de este panel. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Gracias. Iniciaremos con la maestra Leonor Garza, que nos acompaña. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con una maestría en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana. Cuenta además con una maestría en Juicios Orales por la Universidad Xochicalco, diplomado sobre el nuevo Justicia Penal Acusatorio en México, desde la perspectiva constitucional por la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. También cuenta con un diplomado Defendiendo con Perspectiva de Género por la Universidad Anáhuac, México Norte, y diplomado en Valoración Racional de la Prueba de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en colaboración con la Universidad de las Américas, Puebla. En su labor profesional, fungió como Ministerio Público del Fuero Común y cuenta con más de 30 años en el ámbito judicial con una trayectoria en los poderes judiciales de la Federación y del Estado de Baja California, desempeñándose en materias constitucional, amparo y penal. Fue actuaria y secretaria de Juzgados Quinto y Octavo Distrito en Tijuana y secretaria del Tercer Tribunal Unitario del 15º Circuito. Asimismo, fue juez de control del Poder Judicial del Estado de Baja California y actualmente se desempeña como magistrada de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Baja California. De igual forma nos acompaña el maestro Adrián Alcalá Méndez, al cual le daremos lectura también a su síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con una especialidad en Derecho Corporativo por la misma universidad. Cuenta además con una maestría en Amparo por la Universidad Latinoamericana. Desde el 2014 hasta noviembre de 2020 se desempeñó como secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Cuenta con una amplia experiencia en la administración pública y entre sus cargos relevantes destaca que fue consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Actualmente se desempeña como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muy bienvenido también. Continuamos con el maestro Héctor del Castillo Chagoya Moreno, quien nos acompaña vía Zoom. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Champañán en San Luis Potosí. También es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta además con una maestría en Administración de Impuestos y es doctorante en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Ha sido catedrático, panelista y conferenciante con experiencia en las materias de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Actualmente se desempeña como director de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. También bienvenido. Continuamos con el doctor Luis Carlos Castro Vizcarra. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla. Cuenta con una maestría en Derecho por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Asimismo, cuenta con una especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Toledo, en España. Tiene diplomados y cursos en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Políticas Públicas, Derecho y Gestión Ambiental, entre otros. Es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Se ha dedicado a la investigación y docencia en Derechos Humanos, Transparencia,
acceso a la información y derecho constitucional en temas sobre los cuales ha publicado diversos capítulos, artículos, revistas y libros. En el sector público se desempeñó como subsecretario de Gobierno del 20º Ayuntamiento de Mexicali. Se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California desde 2014 hasta la fecha. Ha sido jefe del Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico, jefe del Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria y jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Vicerrectoría Mexicali, así como del bufete jurídico de la misma institución. Actualmente se desempeña como comisionado y propietario del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Maestra Leonor Garza Chávez, maestro Adrián Alcalá Méndez, maestro Héctor del Castillo Chagoya Moreno y doctor Luis Carlos Castro Vizcarra, muchas gracias por acompañarnos. Y para dar inicio a nuestro panel, le cedemos el uso de la voz a la licenciada Cintia Denise Gómez Castañeda, directora de la Unidad de Transparencia y del Poder Judicial de Estado de Baja California y secretaria técnica del Comité de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado de Baja California, quien fungirá como moderadora en este panel, a quien también agradecemos su presencia y le cedemos el uso de la voz. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan a la realización de este esperado evento, en donde nos congratulamos de contar con la presencia de la máxima representación de la transparencia por conducto del comisionado Adrián Alcalá, quien representación del Pleno del INAI, pues nos acompaña. Un saludo a las y los comisionados, así como también a la máxima autoridad en materia de transparencia, el órgano garante del Estado de Baja California, por conducto de sus comisionados, y pues por supuesto, aquí en la Casa de la Justicia, a la magistrada Leonor Garza, quien además funge como una importante pieza en el Comité para la Transparencia de esta institución. Y el estar reunidos el día de hoy para poner sobre la agenda temática el tema de la justicia abierta, pues es un gran precedente, porque la opinión técnica de todos y todas las expertas que a lo largo de esta tarde estarán compartiendo pues toda su experiencia y sobre todo las oportunidades de mejora que se encuentran en los consejos de la Judicatura y en los tribunales superiores de justicia, con una visión panorámica de qué es lo que hay en el país y también como una reflexión de lo que en Baja California todavía tenemos como un área de mejora, y por supuesto pues también reconocer y aprender de aquellos logros que se han visto reflejados en diversas instituciones, que a lo largo de esta presentación pues también tomaremos nota de todas aquellas ventajas y oportunidades que a través del director general de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal tendrá a bien compartirnos. Para iniciar con este panel, me permito comentarle a las y los expositores que se encuentra previsto un tiempo de 15 minutos para que cada uno de ustedes pueda realizar su disertación, y quienes vayan a apoyarse de alguna presentación, esta estará proyectada en las pantallas que tienen a sus costados, y además hay un control remoto que permite manipular el orden y el ritmo de las diapositivas, por lo que tendrían ustedes un control absoluto para el manejo de su disertación. Y para comenzar con esta importante actividad, le cedemos el uso de la voz al doctor Luis Carlos Castro Vizcarra. Adelante, doctor. Muy bien, pues un gusto saludarlos, estar de nuevo aquí otra vez en esta Casa del Poder Judicial. Me tocó estar aquí en el 2016 impartiendo la materia de Derechos Humanos, precisamente en una maestría de Ciencias Jurídicas que se implementó aquí
con los personajes del Poder Judicial y pues fue una experiencia muy grata de mi parte. Muchas gracias, magistrada, por recibirnos. Gracias, Cintia Denise, por la organización. Un saludo a los compañeros comisionados por su acompañamiento. Bien, pues vamos a ver, ahí está. ¿Qué es? Bueno, para hablar de justicia abierta es forzosamente necesario hablar de gobierno abierto. ¿Qué entendemos, pues, por gobierno abierto? Pues hablamos de un esquema de gestión, de producción de políticas públicas tendientes principalmente a resolver problemas públicos, con el acompañamiento de la sociedad. Esos son elementos indispensables de lo que es gobierno abierto. Y convergen 4 temas, ¿no? Y bueno, habrán algunos autores que hablan de 3, 4, 5 temas, pero forzosamente tenemos que hablar de participación ciudadana, ¿no? Este involucramiento de ciertos sectores de la población en la toma de decisiones gubernamentales, de la rendición de cuentas, ¿no? Este papel que hacen, obligación que tienen los gobiernos, la administración, de explicar sus acciones y asumir responsabilidades de las consecuencias de las mismas, de la tecnología y la innovación, es decir, del uso de las nuevas tecnologías y de la información en el acompañamiento de las actividades gubernamentales, y transparencia proactiva, que es otro tema que al igual que gobierno abierto, pues se suman a esta tercera o nueva generación de derechos de acceso a la información y transparencia, que es una actitud del gobernante de proveer más información que la que le es obligada por ley, ¿no? Como todos sabemos, todos los sujetos obligados pues tienen cierta información que tienen que tener publicado en sus portales, la información pública de oficio. Bueno, transparencia proactiva, como su nombre lo dice, nace de mí el querer dar información que va más allá de lo que dice la ley, pero que es necesaria para que la sociedad tenga la información que necesitan para creer en nosotros, para tener esa confianza en nosotros gobernantes, o simplemente porque es información que le es útil, que genera el gobierno, pero que le es útil al ciudadano. Entonces, ¿qué es justicia abierta? Pues es adoptar los principios de gobierno abierta, pero en las instituciones que están al servicio de la procuración, impartición y administración de justicia, es decir, bueno, los centros judiciales. ¿Y cómo podemos implementar estos principios? Bueno, brindar una justicia más accesible, más efectiva, más transparente, más abierta y más cercana a la ciudadanía y a sus necesidades actuales. ¿Cómo surge la justicia abierta? Bueno, hay que tomar en consideración que los poderes judiciales o aquellos encargados de la impartición de la justicia, pues van más allá de la función sustancial, es decir, además de resolver los conflictos, también realizan actividades administrativas, contratan personal, evalúan el servicio del personal y tienen varias actividades en las cuales las obligaciones de transparencia y los actuares y políticas públicas que mencionábamos anteriormente, pues van a irse inmiscuyendo en el actuar, sobre todo de los órganos de gobierno de los poderes judiciales. Cada vez más la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales juegan un papel más importante, no nomás en el gobierno, sino en la sociedad. Y pues llegan a todos los sectores, ¿no? Entonces, es así como se ha trasladado la idea de gobierno abierto a los centros judiciales, al ámbito judicial. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué logramos o qué conseguimos adoptando este modelo? Pues por un lado, promover y proteger los derechos de los cuales estamos hablando, el derecho humano de acceso a la información pública, el derecho de protección de datos personales, el cumplir con las obligaciones de transparencia que señala la Constitución para todas las autoridades, ¿no? Y crear ese vínculo participativo entre ciudadanía y los sujetos obligados, ¿no? También transforma las instituciones y servicios para que, como decíamos, la justicia sea más accesible, ¿no? De más fácil acceso, como el nombre lo dice, pues es una justicia de puertas abiertas, ¿no? Donde invitan a la ciudadanía. Bien, algunos elementos que contribuyen a poder hablar efectivamente de la justicia abierta y acceso abierto,
justicia pronta, ¿no? El utilizar las tecnologías de la información nos ayuda a que la justicia llegue de una manera más pronta, expedita. Justicia completa, que va de la mano con la justicia imparcial, a los juzgadores tener que publicar, ¿no?, todo lo que establece, todo lo que se logra con las sentencias, las resoluciones, los criterios, sesiones abiertas, sesiones públicas, pues nos da por lo menos a los ciudadanos más confianza de que la justicia es realmente imparcial y completa, ¿no? Al hacer una rendición de cuentas, pues comprobamos la gratuidad de los servicios también de la justicia, una justicia referente, obviamente, haciendo referencia a los instrumentos que establecen estas obligaciones de transparencia que mencionábamos anteriormente, una justicia participativa donde existen estos elementos de participación ciudadana, de rendición de cuentas e innovación social. Un poquito más rápido por el tema del tiempo. ¿Cómo hacemos posible la justicia abierta? Bueno, uno de los principales temas tiene que ver con la estadística, ¿no? Hay información estadística que se generan en todas las áreas, pero particularmente en el Poder Judicial. El abrir estas estadísticas, el homogenizar la información estadística que se lleva a cabo, pues facilita el acceso a la información. Fortalecer elementos de justicia electrónica, ¿no? Cabe recalcar, esto quizá lo hubiera hecho anteriormente, mucho de lo que llamamos nosotros justicia abierta son cosas que el Poder Judicial ya ha realizado, ¿no? La propia necesidad de ser mejores y de evolucionar nos obliga a utilizar elementos como las tecnologías de la información, nos obliga a ser transparentes, ¿no? Entonces, muchos de los temas pues van de la mano, dirán o pensarán, pues eso ya lo hacemos, o eso se implementa desde antes, quizá que habláramos de temas como justicia abierta, y sí, y es cierto, ¿no? Aquí la propuesta o el objetivo, ¿no? Y estoy seguro el comisionado Adrián Alcalá hablará un poquito más de la gran labor que está haciendo el INAI en temas de gobierno abierto, van en homogenizar, ¿no?, estas prácticas y el tratar de que todos los poderes judiciales pues incluyan estas actividades, ¿no? Pero bueno, garantizar la justicia electrónica, la justicia digital es un elemento pues sumamente indispensable, ¿no? Generar guías y manuales para que la ciudadanía pues tenga una mayor accesibilidad a los elementos de la impartición de justicia, habilitar micrositios de consulta con toda la información que se realizan, así como de temas como declaración patrimonial, declaración fiscal, declaración de intereses que pudieran llegar a tener, garantizar la accesibilidad para todas aquellas personas que pudieran llegar a tener alguna discapacidad de lenguaje o de cualquier tipo, pues puedan tener una mayor accesibilidad a la impartición de justicia, la transmisión en vivo de todas las sesiones públicas que se realicen, publicar todas las sentencias, todas las resoluciones, conservar un orden de los videos digital que permita su descarga, tema de datos abiertos, documentos abiertos, que eso es lo que prácticamente se refiere, y permitir que la participación ciudadana pues sea también un elemento presente siempre en la impartición de justicia. Bueno, como el foro se tiene que ver con los avances y desafíos, yo quisiera platicarles un poquito brevemente lo que estamos haciendo dentro del Instituto de Transparencia en tema de gobierno abierto. Nosotros tenemos apenas 2 meses que nos involucramos que somos parte del Instituto de Transparencia, y en estos meses se nos han acercado sujetos obligados, ¿no? El primero de ellos fue la UABC, y eso con un proyecto que traen con el INAI, que es el tema de contratos abiertos, ¿no? Y nos dijeron, nosotros estamos participando en esto y queremos participar en temas de gobierno abierto y transparencia proactiva. El Ayuntamiento de Mexicali, a invitación más bien del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial, estamos empezando a realizar un foro de la evaluación de la gestión pública, con transparencia proactiva, con datos abiertos. Las cámaras empresariales van a empezar a evaluar la labor del Ayuntamiento de Mexicali, del primer gobierno municipal que se suma a este reto. El Instituto Estatal Electoral, a través de la consejera Vera, se acercó a nosotros y nos enseñó un proyecto de instituto abierto que tienen. También la excomisionada Denise Gómez se nos acercó en las primeras semanas
que estuvimos al frente, bueno, que estamos ahora al frente del instituto, y nos platicó de los temas de justicia abierta. Quiero resaltar que el común denominador de todas estas acciones es la voluntad, es la disposición. Si el sujeto obligado no quiere abrirse, no quiere abrir las puertas, no podemos hablar de gobierno abierto, ¿no? No es una labor como otras que sí tenemos como instituto de verificar o de sancionar, aquí no. Aquí es el sujeto obligado queriendo abrirse, queriendo levantar la mano y decir, a nosotros nos interesa la participación ciudadana, a nosotros nos interesa mejorar, ¿no? Pues la ciudadanía, mejorar a nuestro estado. Y de verdad, pues los felicito a Denise por esta labor que está iniciando, que sé que no será fácil, que sé que es más chamba, que imagino que muchos de ustedes ya están pensando, híjole, ¿cómo me va a afectar esto en mi día a día? Pero por otro lado les comento que es una realidad. O sea, hacia allá vamos todos, ¿no? Y el tener la actitud de querer que nazca de uno, pues obviamente siempre es aplaudible. Y para concluir, quisiera compartir con ustedes, leerles brevemente algunas recomendaciones. En 2019, el INAI publicó un observatorio sobre gobierno abierto, que igual se los voy a compartir, Denis, por si no lo han, para que lo podamos revisar. La verdad es que es un documento bastante completo, cerca de 200 páginas, donde se analiza el gobierno federal y los gobiernos estatales sobre lo que han hecho acerca de gobierno abierto. Y viene un apartado de recomendaciones, y hay un apartado de justicia abierta, perdón, y hay un apartado de recomendaciones, ¿no? Y les quiero leer una mini guía, un acordeón que hice de las recomendaciones. Una, porque muchas de estas cosas, como decía, ya lo hacen, ¿no? Entonces, como el otro día platicaba con Denis, le digo, bueno, mucho de esto ya lo tienes, ya lo haces, vamos colgándole la medallita que también es tema de justicia abierta, que es también gobierno abierto, que a veces también hay que hacer esa labor de empatar lo que ya se está haciendo y darle precisamente pues el giro de transparencia y gobierno abierto. Lo divide en 4 sectores. El primero es transparencia, acceso a la información pública. Y ahí habla uno de tener una página independiente para el Consejo de la Judicatura para diferenciar la labor de ambas. Que se publiquen todas las sentencias. Publicar información sobre sesiones, sobre el pleno, sobre las salas, además de que se transmiten las sesiones y tener las actas también disponibles. Información sobre los órganos de gobierno del Poder Judicial que sean accesibles para la ciudadanía en general. Temas de estadísticas, asuntos resueltos como asuntos pendientes, el proceso de ingreso, de promoción, las convocatorias, temas de los aspirantes a las posiciones del Poder Judicial, las sanciones a las personas que ocupan cargo judicial, así como manuales, guías y tutoriales de cómo acceder a esta información y qué hacer con esta información. Número 2 tiene que ver con participación ciudadana y habla de crear o fortalecer normas para el funcionamiento del amicus curiae, ¿no? Una función que seguramente ayuda mucho al Poder Judicial y que es meramente de participación ciudadana. Mecanismos de consulta del Poder Judicial a científicos y expertos en la materia. Unidades administrativas o jefaturas que tengan que ver con la vinculación con la sociedad por parte del Poder Judicial. Mecanismo de acompañamiento de organizaciones externas en los procesos de reclutamiento y promoción de los funcionarios. El tercero es la innovación y el uso de las tecnologías y tiene que ver con fortalecer el sistema de consultas, de sentencias, de resoluciones y de criterios también jurisdiccionales, transmitir las sesiones, pero generando acervos digitales para su consulta, fortalecer el sistema de consulta de las estadísticas, micrositios de la información curricular de los funcionarios del Poder Judicial, generar aplicaciones para dispositivos electrónicos, ¿no? Para desde el celular pues darle seguimiento a los asuntos en cuestión. Y la última, integridad y responsabilidad. Permitir el acceso a las excusas, que las excusas que establecen los órganos jurisdiccionales pues estén publicadas, y micrositios donde podamos encontrar tanto declaraciones patrimoniales como declaración de conflictos de interés. Son 29 las recomendaciones que hace este documento de la UNAM y el INAI a los órganos jurisdiccionales locales. Se los puedo compartir, un documento bastante completo, pero como les comento, pues mucho de esto ya lo hacen, ¿no? Yo creo que el reto sería, pues como dice aquí, invitarlos, ¿no? A participar como Poder Judicial, a firmar una declaratoria de justicia abierta para el Estado de Baja California. Cuentan con el ITAIP como aliados para
para este proyecto. Muchas gracias por su tiempo, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Luis Carlos. Estoy muy sorprendida porque exactamente se tardó los 14 minutos con 50 segundos. Excelente. Excelente su disertación, además. Enseguida, para continuar con el desarrollo de este panel, tenemos el gusto de escuchar próximamente al director general de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, quien en esta ocasión nos acompaña de manera virtual y que sin duda pues esperamos que próximamente podamos recibirlo aquí en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Para pues intercambiar y escuchar sobre todo cuáles son los avances y los desafíos que desde el Consejo de la Judicatura Federal se han percibido en esta materia. Adelante, maestro Héctor del Castillo. Muchas gracias. Pues primero agradecer la invitación al magistrado presidente Alejandro Isaac Fragoso, a la estimada Denise por todas las atenciones para la organización de este evento. Saludo con un gusto a mi amigo, al comisionado Adrián Alcalá Méndez, y pues también es un honor compartir el panel con el doctor Luis Carlos Castro, la maestra Leonor Garza. Y pues bueno, un poco es viendo este tema que hoy nos ocupa, que son avances y desafíos de la justicia abierta, pues creo que es importante que analicemos un poco el cómo ha ido evolucionando, porque es importante saber el cómo estábamos, cómo estamos, para poder definir hacia dónde queremos ir. Hay una frase que me gusta mucho, que es: quien olvida su historia está condenado a repetirla, y creo que mucho va en que no debemos de perder de vista el pasado para poder analizar debidamente el cómo estamos el día de hoy y poder ahora sí que tener una visión más clara de hacia dónde queremos llegar y cómo debemos llegar, que ese es creo que el punto medular para poder realmente generar un cambio que tenga un efecto que pueda generar resultados positivos. Como bien lo mencionaba el doctor Luis Carlos, pues bueno, el tema de la justicia abierta pues va obviamente vinculado a la participación ciudadana, a la transparencia proactiva, obviamente esto con un objeto o finalidad que es la rendición de cuentas, y siempre lo que incluso nos aceleró con la pandemia pues fue la aplicación de las tecnologías. Un poco con el ver cómo estábamos o cómo inició esto, pues creo que es importante que tengamos presente que en principio nuestra Ley General de Transparencia pues en el 2016 fue catalogada por el Global Right Information Rating con 136 de los 150 puntos que se consideran como máximo del ranking en materia de legislación, en materia de transparencia. Quiere decir que tuvimos un porcentaje muy alto de todo lo que debe considerarse para que una ley de esta naturaleza pues pueda ser catalogada con un amplio enfoque hacia la población y obviamente con buenos resultados. Incluso en 2017, pues la UNESCO la consideró como la ley modelo a nivel mundial. Entonces, pues prácticamente en 2016 y 2017, que fue cuando tenía muy poco de haber entrado en vigor, pues prácticamente teníamos catalogada nuestra ley como la mejor ley del mundo. Que claro, pues como muchos tendrán presentes, cuando se aprueban las leyes y posteriormente cuando se aplican, pues tienen un desfase ya con el cómo se va desenvolviendo la sociedad. Las leyes siempre van pasos atrás de lo que realmente vive la ciudadanía día a día. Entonces es importante ver ahora ya el paso de 7 años, 8 años de que entró en vigor esta ley, pues realmente hacia dónde hemos caminado, principalmente en el tema de justicia abierta. Nuestra ley inicialmente lo que decía es que debían ser públicas las sentencias de interés público. Entonces, pues inicialmente los poderes judiciales de los estados
incluso en los lineamientos que inicialmente se publicaron por parte del INAI para efecto de difundir esta información como obligación de transparencia, pues eran estas sentencias que se catalogaran de esa forma por parte de cada uno de los poderes judiciales. En principio, pues el Poder Judicial Federal, a través del Consejo de la Judicatura Federal, ya tenía un avance significativo en esta rama, porque la mayor parte de las sentencias ya era posible consultarlas en el CISE Expedientes. Sin embargo, no estaban contemplados todas las series de cada uno de los expedientes que conocemos, particularmente las causas penales. Posteriormente, vino una reforma a este artículo, que lo que se estableció fue que debían publicarse la totalidad de las sentencias, no solamente las de interés público. Entonces aquí tuvimos una evolución. Quiere decir que a pesar de que nuestra ley pues ya había sido catalogada pues con un amplio reconocimiento internacional, pues tuvimos una evolución muy importante y que particularmente se requería en el tema de la impartición de justicia. Incluso a la par prácticamente de esta reforma, la Suprema Corte, a través de la primera sala, resolvió un amparo en revisión en el que asumió su competencia originaria, y lo que determinó es que incluso este artículo, como estaba inicialmente redactado, implicaba que se tenía por obligación para todos los poderes judiciales el publicar la totalidad de las sentencias, porque lo que estableció la Corte es que todas las sentencias son de interés público, no puede haber una visión sesgada de cuáles sí y cuáles no publicar. Entonces, pues aquí tenemos un avance muy importante en la materia. Inicialmente en las participaciones del inicio de la plática se establecía que era muy importante que los poderes judiciales den a conocer sus sentencias, evidentemente, pero aquí, como se mencionó por el doctor Luis Carlos, pues es importante ver hacia dónde más vamos a llevar esta difusión. ¿Es suficiente con que demos a conocer cómo se toman las decisiones? ¿Es suficiente que estén a disposición de la ciudadanía un mecanismo eficiente de poder localizar esta información? Pues yo creo que no. Creo que la respuesta en términos de lo que ya se explicaba, de hacia dónde nos tiene que llevar la justicia abierta, obviamente derivado del concepto de gobierno abierto, pues es el que generemos un poco de información distinta de lo que se extraiga de las propias sentencias. ¿Y qué es esa información distinta a la que queremos llegar, o cómo se la vamos a mostrar a la ciudadanía para que realmente pueda ser de utilidad para la ciudadanía en general, para los estudiantes, para los propios abogados? Creo que ese es el reto que hoy tenemos. Entonces es importante ver cómo fue evolucionando esta obligación, principalmente de las sentencias, que obviamente en el Poder Judicial pues no solamente son las sentencias, también es la parte administrativa en la que tenemos que tener esta visión. Pero aquí, ¿qué valor agregado le vamos a dar a esta información para poderle dar a la ciudadanía un elemento adicional de que realmente pueda tomar conocimiento de lo que hacemos, cómo lo hacemos, y principalmente que le sirva y nos sirva para dar una buena rendición de cuentas? Pues se han hecho varios ejercicios aquí en el Consejo de la Judicatura Federal de el cómo llegar o avanzar en esa parte. Obviamente el escuchar a la ciudadanía siempre es importante, porque obviamente son ellos quienes son nuestros usuarios y prácticamente nosotros nos debemos a ellos. Y por eso es importante tener una comunicación. Es complejo tenerla de manera directa, pero sí crear los mecanismos con los cuales podamos llegar a escucharlos y poder tomar decisiones que podamos avanzar hacia este punto. En principio, en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que se hizo como un primer paso fue hacer un buscador más potente respecto de del poder conocer toda esta totalidad de sentencias. Aproximadamente en el Consejo de la Judicatura Federal se emiten 1 millón de sentencias al año. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos, como sujetos obligados frente al INAI, la obligación de poner disponibles toda esta información a la ciudadanía. Pero entonces lo que se vio es que, pues, cómo exponenciábamos esta obligación, pues fue dándole una herramienta a la ciudadanía de poder localizar con mayor facilidad y agilidad la información. Anteriormente teníamos el buscador a través del CISE público,
donde había una pestañita donde, si bien había una posibilidad de que cada quien que conociera un número de expediente de su interés podía consultar todo el detalle del mismo, incluso acceder a la versión pública de la sentencia, había un buscador muy pequeño, en donde derivado de la síntesis con la que se incorporaba esa sentencia al buscador, es que se podía obtener un resultado respecto del mismo. Entonces, si la síntesis decía que era derecho a la salud, entonces podía obtenerse el resultado de todos los expedientes de derecho a la salud. Obviamente, si ya se quería explotar esta información, se tenía que descargar un Excel para poder hacer un filtrado de la misma, pero esto implicaba tener ciertos conocimientos técnicos a través de este sistema, de este software. Entonces, lo que vio el Poder Judicial fue pues, que esto podía limitar un poco la finalidad que buscaba el poner a disposición de la ciudadanía este buscador, porque obviamente, tratándose de seguridad jurídica, pues el conocer la regularidad con que se resuelven los asuntos, pues obviamente aporta la rendición de cuentas. Quiere decir que si yo como ciudadano quiero buscar sentencias sobre determinada temática en determinado circuito y en determinado órgano jurisdiccional, pues me va a permitir conocer la regularidad con que un determinado juzgador o magistrado resuelve de determinada forma. Porque obviamente si yo tuviera un caso similar o parecido, pues son los parámetros que tendría que tomar yo como referencia, no solamente de lo que yo pudiera plantear, sino incluso del resultado esperado, para yo poder corroborar que realmente se está haciendo un ejercicio que abona precisamente a esto, a la seguridad jurídica. Y entonces lo que se hizo fue desarrollar un buscador más potente, que si me permiten se los voy a compartir a través de la pantalla. Y este buscador lo que permite es hacer ya una distinción de la información que estoy buscando. Supongamos que lo que quiero buscar es todos los asuntos, y bueno, primero, en la parte superior izquierda vienen cuántas sentencias actualmente se tienen registradas en el buscador, que son las que va a permitir arrojar el resultado, y son 8.100.000 expedientes que tienen la información sobre la cual se va a hacer la búsqueda. Entonces, pues es un universo muy amplio. El reto no fue sencillo porque es muchísima información y obviamente se satura el sistema, entonces tuvieron que buscar mecanismos que pudieran permitir el hacer ágil esta búsqueda y obviamente también los resultados. Y supongamos que lo que quiero buscar son expedientes de derecho a la salud, del primer circuito, de juzgados de distrito, tratándose en materia administrativa, y seleccionando juicio de amparo indirecto. Entonces, al hacer toda esta segmentación, me va a arrojar el resultado de todos aquellos juicios relacionados con esta temática. Y aquí lo que aparece es que la búsqueda se va a hacer sobre un universo de 238.000 expedientes. Si nosotros le damos ya la búsqueda, nos va a arrojar un resultado donde va a permitirnos el ubicar todos los expedientes que están relacionados con esta temática que es de mi interés y respecto de los cuales yo puedo ir consultando las sentencias. Entonces, esto ha permitido que por parte de los ciudadanos puedan tener un acceso más ágil a la forma en que resolvemos determinados tipos de expedientes. Y obviamente estos, como les mencionaba, pues abona la rendición de cuentas en cuanto a que el ciudadano puede conocer previo o posteriormente cómo es que se fueron resolviendo diversos asuntos que incluso están relacionados con un tema en particular, que pudo ser un juicio que él haya promovido o alguien que esté haciendo una investigación y quiera conocer determinados criterios jurídicos en torno al mismo. Entonces creo que esta es una herramienta útil para que los ciudadanos se puedan acercar al que no solamente cómo resuelve el Poder Judicial, sino a casos muy particulares en los que pueda discernir realmente cómo se están generando las líneas interpretativas y argumentativas sobre determinada temática. Como les mencionaba, pues el reto de la justicia abierta tratándose de las sentencias, pues es cómo le damos ese valor agregado de no solamente dar a conocer su contenido, que este es un ejemplo de el cómo se podemos accesar a su contenido, pero buscando o teniendo resultados muy específicos. Pues bueno, desde la unidad de transparencia lo que se hizo fue desarrollar un sistema junto con la Dirección de Tecnologías de la Información y de Transformación Digital,
en el que se pudiera dar a conocer el contenido de una sentencia, no solamente en cuanto a los párrafos relevantes, que era lo que hacía este sistema de sentencias relevantes, sino a través también de un desarrollo de ontologías, que esto que es lo que nos permite generar un mapa de conceptos de los conceptos jurídicos relevantes que se fueron analizando en una sentencia en particular y cómo se va dando su definición e incluso su relación con otros conceptos jurídicos. Y este sistema lo que busca es, además de ser un identificador de las sentencias con criterios relevantes del Consejo, también busca que se pueda dar a conocer de una manera más amplia el cómo se construyeron estos conceptos. Y aquí fue muy importante tener esta dinámica de comunicación con la ciudadanía y que incluso se han habilitado posibilidades de que el ciudadano o cualquier persona pueda proponer temas de su interés para que nosotros, desde la Unidad de Transparencia, podamos localizarlos dentro del universo de sentencias con lo que se cuentan para poderle pedir a un órgano jurisdiccional que lo incluya como sentencia relevante, un tanto derivado de una petición de un ciudadano y obviamente de catalogarlo bajo esa premisa por el análisis jurídico que se haya analizado. Esta plataforma lo que permite es conocer las sentencias que los órganos han catalogado de esa forma por contener argumentos jurídicos novedosos, distintos de los que normalmente se desarrollan en muchos de los criterios que se analizan en un mismo órgano jurisdiccional. Y lo más relevante es el poder conocer esta sentencia en cuanto a los argumentos relevantes a través de un mapa de conceptos. Y esto lo que hace es hacer que una sentencia la podamos visualizar desde un solo esquema con todo y cada uno de los conceptos que se fueron analizando. Bueno, no, es que creo que me está fallando el internet. No les puedo visualizar. Pues creo que estoy teniendo fallas con el internet para poderles mostrar el mapa de conceptos. Pero bueno, en esta página, nosotros al ingresar, al ver mapa o estos conceptos jurídicos más buscados o a través de alguna de estas sentencias que tenemos aquí de visual de primera mano, lo que permite es conocer una sentencia con todos los conceptos que se analizaron relevantes en la misma. Y obviamente, por ejemplo, si fue el derecho a la vida, cómo a lo mejor está relacionado con el derecho a la salud. Y nosotros al ubicar cada uno de estos conceptos podemos ver cuál es la sentencia en la que se analizó, si es que hubo alguna de nuestro interés, e incluso si hay alguna otra donde también se haya analizado ese concepto jurídico, para ver si hay una misma línea argumentativa o si se generó una argumentación o interpretación distinta derivado del caso en particular, para que particularmente quienes son estudiantes de Derecho o quienes quieren profundizar en temas de ciertos conceptos jurídicos, pues puedan conocer cómo es que los órganos jurisdiccionales con estos criterios relevantes llegaron a estas conclusiones. Y lo que hace al ubicar cada uno de estos conceptos es que los lleva al párrafo exacto de cada una de estas sentencias para que ustedes puedan visualizar cómo es que se generó este resultado. A ver, lo voy a dar un último intento. No, creo que no lo permite. Pero bueno, creo que algo está fallando aquí en la red, pero es algo que pueden consultar desde cualquier computadora y creo que es un muy buen ejercicio del cómo podemos transformar esta información que se contiene en las sentencias para darle un valor agregado a la ciudadanía, que eso es lo que se está buscando. Y obviamente, pues, este es un primer paso, porque obviamente este ejercicio en este sistema después probablemente se pueda compaginar con el uso de inteligencia artificial para que podamos ir desarrollando el cómo vamos identificando estos conceptos jurídicos relevantes para que incluso ya esto se haga de manera automática y pueda generarse un panorama y un resultado más amplio a la ciudadanía del cómo se van resolviendo nuestros asuntos dentro del Poder Judicial Federal. Porque obviamente habrá cuestiones que ya la inteligencia artificial nos pueda
vaticinar algunos resultados. Claro, obviamente el camino todavía es muy largo, pero no podemos dejar de tener esa visión porque, como lo mencionaba el doctor Luis Carlos, pues la aplicación de la tecnología en el ejercicio del gobierno abierto y particularmente de justicia abierta, pues es una de las herramientas que seguramente nos va a permitir llevar a esto a niveles mucho más amplios y mucho más esperados para que la ciudadanía tenga una información más útil y que tenga mayor relevancia para el haber de su día a día. Obviamente, tratándose del Poder Judicial, pues será una cuestión que se refiere a casos muy particulares en el ejercicio de sus derechos, pero que obviamente en los días que vivimos hoy en nuestro país, pues es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Héctor del Castillo. Sin duda es una importante exposición respecto al qué y el cómo tiene un efecto positivo para todas las personas el conocer la toma de decisiones a través de alguna sentencia o alguna resolución para que ésta se convierta en información pública útil. Enseguida seguimos con el desarrollo de este panel y ha llegado el momento de conceder el uso de la voz al maestro Adrián Alcalá Méndez, quien es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Adelante, maestro. Muy buenas tardes tengan todas las personas que esta tarde nos acompañan aquí en el Poder Judicial del Estado de Baja California. Saludo con muchísimo afecto a amigas, amigos de esta gran casa, una casa que estuve presente prácticamente todos los días durante 15 años, en donde aquí andamos correteando los acuerdos, ¿no? Las sentencias, visibilizando o tratando de encontrar precisamente el acuerdo, la sentencia, la audiencia, que posteriormente y después del tiempo me ha dado pauta a reconocer que esto fue parte obviamente de mi formación hacia lo que hoy estamos hablando, precisamente en este seminario, en este conversatorio, panel denominado Avances y Desafíos de la Justicia Abierta. Y digo esto porque esta mañana ha sido de muchas remembranzas. En la mañana recordaba en mi máxima casa de estudios que hace un agosto de hace 30 años ingresaba a la Facultad de Derecho. Y posteriormente, bueno, pues ahora también recordar que aquí estuve prácticamente todos los días, 15 años, dando de lata a muchas actuarias, soy secretarias, juezas, ¿no? Magistradas, y también a muchos compañeros, colegas, correteando el acuerdo, correteando la cita, ¿no? De lo que vendría a ser posteriormente lo que estamos hablando hoy, precisamente justicia abierta. Saludo con muchísimo afecto y agradezco la invitación al magistrado presidente del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Superior de Justicia, al magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, por supuesto, a mis queridos amigos integrantes del Pleno del Itaí BC, mi casa también durante 4 años de esta vida profesional, al comisionado José Francisco Gómez McDonough, por supuesto, Luis Carlos Castro Vizcarra, aquí presente, compañero panelista, y también a Lucy Miranda, quien se encuentra a la distancia. Saludar igualmente a la distancia a mi querido amigo Héctor del Castillo, hasta la Ciudad de México, gracias querido Héctor, así como a nuestra moderadora, Cintia Denise Gómez Castañeda, quien además de ser efectivamente excomisionada, acompañar el Sistema Nacional de Transparencia, hoy es quien nos mantiene aquí. Y por supuesto, agradecer especialmente, y por eso la dejé en el último momento, a la magistrada Leonor Garza. Gracias de verdad, magistrada, por estar aquí presente con nosotros. Pero ya hemos hablado, ya mis antecesores hablaron precisamente del concepto de Estado abierto, de justicia abierta, de gobierno abierto, pero creo que todos tenemos algunas preguntas y si no las voy a tratar de dejar en su mente. ¿Por qué es importante hablar de justicia abierta? ¿Por qué es importante hoy que esta tarde Denise, con el acompañamiento del respaldo del Pleno, del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Superior de Justicia, por supuesto, la magistrada aquí presente, el presidente, hablamos de justicia abierta? ¿Por qué es necesario hablar de estos conceptos? Yo diría por varias cosas. Y bueno, ¿qué es lo que nos tiene aquí? Precisamente, ¿por qué?
Porque es importante, lo decía Luis Carlos Castro, recuperar la confianza en las instituciones. Los poderes judiciales, las juezas, los jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros, actuarios, secretarios de acuerdo, realizan una labor fundamental y sustantiva en la vida de todas las personas. Y quisiera partir de ese imaginario o de ese pensamiento. Si nosotros como operadores del derecho, más bien ustedes que tienen esa gran responsabilidad como operadores del derecho, visibilizamos que con cada actuación estamos transformando una vida o podemos impactar en la vida de unas personas, obviamente nuestra labor se convierte o retomamos ese concepto viejo de servicio público. Yo por esto, muchas veces visibilizamos, es que el Poder Judicial o el juzgado tal o el tribunal resolvió un caso importantísimo, ¿no? Un contrato a lo mejor de luminarias que están aquí precisamente por instalarse, y ahorita es lo que se me está ocurriendo, a lo mejor un contrato de obra pública, qué sé yo. Pero no perdamos de vista que las personas vienen y acuden a ustedes o acudimos a ustedes en defensa a lo mejor de la cobranza de un pagaré que su cuantía no es mucha comparada con un contrato tan grande como el de las luminarias. Pero esa persona tuvo que ir con un abogado o abogada y tocar las puertas del juzgado para cobrar un pagaré a lo mejor de 10,000 pesos. Entonces esa persona es parte de su patrimonio. O a lo mejor una persona necesita venir ante un juez de lo familiar y decir, oye, la regulación de la convivencia con mis hijas y con mis hijos no es la adecuada, ¿sí? O también, por ejemplo, estoy reclamando que no me desahucien porque la persona que me hizo firmó o mi arrendador o mi arrendadora, pues a lo mejor es un contrato leonino, etcétera, y que está cobrando o está abusando. Entonces yo necesito ir en búsqueda de justicia. Por eso es de que yo soy un convencido, más allá de que soy abogado, de formación abogado, y durante más de 15 años ejercí de manera libre la profesión, pues obviamente es importante la labor jurisdiccional. Es trascendental porque transforma de veras realidades, ¿sí? No tenemos que esperar a recibir un expediente cuantioso de una herencia, ¿no? Para entonces echarle las ganas y estudiarlo. No, todos los asuntos que hacen ustedes los hacen con verdadero profesionalismo. Y para ustedes un levantamiento, el estudio de un asunto es importante y es el mismo que se le da independientemente de la cuantía. Digo esto por esto, para tratar de arrancar, digamos, ya me robé muchos minutos, pero para tratar de arrancar, ¿y por qué es necesario hablar de justicia abierta? Porque justicia abierta, si bien es cierto, como lo dijo Héctor, implica una parte, que es y también lo dijo Luis Carlos, la transparencia, el 73.2, recordar, como también lo dijo Héctor, hoy todas las sentencias se deben de publicar, sean interlocutorias, sean definitivas, ¿sí? O sean autos que ponen fin al procedimiento, el auto de inicio que desecha una demanda en materia civil, en términos generales, pone fin al procedimiento. Esas se deben de publicar, independientemente que causen estado o no causen estado. ¿Por qué? Porque hay que darle a conocer precisamente al justiciable el criterio, cómo estamos juzgando, cómo estamos resolviendo. Y ese mapa que ahorita nos presentó Héctor, en donde da a conocer los conceptos a partir de los cuales se emitió un razonamiento, pues también nos sirve a nosotros como justiciables, porque estamos hablando de transparencia, de rendición de cuentas y fomentando también la participación ciudadana, que es de los 3 pilares fundamentales en los cuales descansa precisamente cuando hablamos de un Estado abierto, cuando hablamos de justicia abierta. Retomando a Oscar Oslak en su libro titulado La noción del Estado abierto en el contexto de América Latina y el Caribe, y esto voy a con lo que mencionaba durante su intervención el doctor Luis Carlos Castro, implica que la definición de Estado abierto es la voluntad formalmente expresada por los gobiernos. Y hasta aquí me detendré. Es decir, es ir más allá. Mientras no haya voluntad, no podemos hablar de justicia abierta, no podemos hablar de parlamento abierto y no podemos hablar de gobierno abierto. En consecuencia, no podemos hablar de Estado abierto. ¿Por qué los órganos garantes? ¿Por qué viene un comisionado del INAI aquí a Mexicali a hablar sobre este tema? ¿Por qué el Pleno del Instituto de Transparencia de Baja California está hablando sobre ese tema? ¿Por qué en el Sistema Nacional de Transparencia estamos impulsando declaratorias de justicia abierta? Porque el artículo 59 de la Ley General de Transparencia nos impone, más bien nos da la facultad para promover este tipo de esquemas de colaboración y de co-creación. Estamos conscientes que a través de los modelos de apertura institucional, justicia, gobierno y parlamento abierto, se pueden transformar realidades. Muchas veces la gobernanza tradicional está agotada
y no resuelve problemas de una manera colaborativa, que es lo que busca precisamente cuando hablamos de Estado abierto. Y trasladando precisamente a justicia abierta, se deben de permitir estos espacios de diálogo, de co-creación, no solamente efectivamente quedarnos en la amicus curiae, pero a pesar de que la Corte en estos días, por cierto, en días pasados, le dio la razón al Instituto Nacional de Transparencia en defensa de los derechos fundamentales, pues quizá a lo mejor hubiera sido muy bueno que escucharan no solamente a las partes que fueron en la amicus curiae. Hago un paréntesis, recordar que el Instituto Nacional nos vimos inmovilizados durante 151 días por cuestiones ajenas a nosotros, dado que por cuestiones políticas el Senado de la República no ha designado una persona que por lo menos integre el Pleno y no pudimos resolver los más de 8,000 derechos que se acumularon durante este tiempo. Quizá a lo mejor como mecanismos de participación ciudadana hubiera sido bueno que a lo mejor nos escucharan a todas las partes, no solamente a las personas que representaban los amicus curiae, porque ahí había derechos de personas que querían saber por qué no se le habían entregado su pensión alimenticia siendo una persona, su pensión alimenticia, perdón, su perdón por cesantía o por ser adulto mayor, porque está en el programa de adultos mayores que impulsa el gobierno federal. Una persona quería saber, por ejemplo, qué hacía si su papá fallecía, a dónde acudir, siendo ella una menor de 15 años y su papá estaba enfermo de COVID. Otra persona que quería conocer su expediente clínico para pedir otra opinión médica. Es decir, al final del día, cuando hablamos de participación ciudadana, no solamente nos debemos de quedar en el esquema tradicional, que es muy bueno el del amicus curiae, pero ¿cuántas personas hemos promovido este amicus curiae? ¿Por qué no hacemos ejercicios, y luego con mucho respeto, en donde escuchemos a los colegios, a las barras de abogados? Entonces que nos digan ellos algo que ya sabemos. Y yo soy el primero en hablar y reconocerlo, ¿eh? Yo peco de hablar y de escribir y escribir y escribir, porque crecí bajo una lógica de que entre más escribas, mejor será tu escrito. Pero no es cierto. Y si no, díganme jueces, juezas, secretarios, quienes estudian los asuntos, todas y todos, ¿no? Quieren escritos sencillos. No quieren escritos de 40 cuartillas para hacer un agravio. No quieren escritos tampoco ni términos en latín. No. Entonces esta parte de la corresponsabilidad también implica la justicia abierta. Y a donde voy es un mensaje también a mis colegas abogados, porque les exigimos a los poderes, les exigimos a los servidores públicos, a los operadores del derecho, que hablemos en lenguaje sencillo, ¿sí? Pero nosotros como abogados lo hacemos. ¿Cuántos abogados o abogadas presentan un escrito en lenguaje sencillo, en lenguaje incluyente? ¿Cuántos presentan un escrito, una infografía en donde le digamos al juez, oye, esto es lo que tú dictaste, de esto me voy a quejar, ¿sí? Así como les exigimos a ustedes con una infografía que se pidió, que se resolvió, cuál es el motivo del agravio en segunda instancia y qué es lo que esperan de la sentencia, ¿sí? Entonces este ejercicio también no solamente la parte de la justicia abierta es únicamente para el Poder Judicial o para los poderes judiciales, también es para el gremio de los abogados, en donde hablemos de una manera horizontal. Porque cuando hablamos de gobierno abierto, como bien lo dijo Luis Carlos, es hablar precisamente en un plano horizontal para encontrar problemáticas comunes, pero sobre todo también encontrar soluciones colaborativas. Luis Carlos Castro ya precisamente nos habló sobre el Observatorio de Justicia, que en el año 2019 el INAI junto con la UNAM precisamente desarrollamos como un sistema de medición. Y digo esto porque soy un convencido, y en el INAI también somos unos convencidos, de que lo que se mide se puede mejorar. Por supuesto que la medición siempre implica un reto. Implica momentos en donde pues ha habido tensiones al interior del Sistema Nacional de Transparencia, sobre todo cuando lanzamos estos estudios a nivel nacional, cuando sacamos la métrica 2017, la métrica 2019, la métrica 2021, escuchamos muchas voces que retumbaban en mi cabeza y en la cabeza de los comisionados y las comisionadas. Pero eso que nos permite mejorar. Una institución que no se permite medir es una institución que está cerrada y que en consecuencia no va a poder mejorar. Y lo digo con todo respeto. Nosotros, ¿quién mide al juzgador? Pues nosotros, ¿quién mide al Instituto Nacional de Transparencia? Tenemos instituciones a las que nos miden y nos miden esto actuar. Entonces, en ese sentido, además yo lo que quiero aprovechar estos últimos minutos es de las mediciones que hemos hecho en materia de apertura institucional. Desde hace muchos años, concretamente, como lo dije, en el 2017, el Instituto Nacional de Transparencia, en colaboración con el CID, el Centro de Investigación y Docencias Económicas, lanzamos de manera bienal
una métrica de gobierno abierto. En cada ejercicio hemos aumentado el número de sujetos obligados de los 3 órdenes de gobierno de todo el país que estamos midiendo. De acuerdo con datos de la última métrica 2017, 2019 y la 2021, y por cierto, ya estamos levantando en estos momentos la métrica 2023 para dar a conocer los resultados a finales de año o si no a principios de año del año siguiente. En 2021 evaluamos al Poder Judicial, los 33 poderes judiciales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Consejo de la Judicatura Federal. Este índice mide en 0 cuando una institución es totalmente cerrada y 1 cuando es una institución totalmente abierta. En este rubro en específico, el Poder Judicial obtuvo un índice de gobierno abierto del 0.53%. El Poder Judicial del Estado de Baja California y un reconocimiento obtuvo un porcentaje de 0.53, es decir, estuvo por arriba de la media nacional, obtuvo una calificación promedio en participación ciudadana de 0.26, sin embargo, en el rubro de transparencia obtuvo los porcentajes más altos, concretamente 20 puntos arriba de la media nacional con 0.81. ¿Y qué hace diferente a la métrica de otros instrumentos? Que la métrica mide algo que los otros no miden, que es la participación ciudadana. Muchas ocasiones contratamos mediciones y miden qué tan satisfechos están la gente a partir del dicho de nosotros como servidores públicos. Aquí, en la otra dimensión es participación ciudadana, es decir, qué tan abierto o qué tan cercano ve la gente a sus instituciones públicas. Entonces, por eso es lo que lo hace diferente a la métrica de gobierno abierto de otras mediciones. Incluso debo presumir que es el único instrumento a nivel internacional, al menos de los 72 países que conformamos la Alianza para el Gobierno Abierto, que realiza este tipo de mediciones y de evaluaciones. Es decir, mide la apertura institucional, repito, desde las instituciones, pero también qué tan abierta es una institución desde el punto de vista de la ciudadanía. En el excelente resultado, obviamente, que tuvo el Poder Judicial del Estado en el subíndice de transparencia, responde al trabajo comprometido que se hace día con día al cumplir con su obligación de transparencia de manera trimestral o de manera semestral o anual, dependiendo de la obligación de transparencia, pero también al responder solicitudes de información. Adicional a ello, por supuesto que no estábamos conformes en el Instituto Nacional de Transparencia y nos decidimos sumar junto con el World Justice Project el año pasado y este año presentamos la métrica de justicia abierta. Esta métrica sí no la tiene ni Obama, perdón la expresión, pero de verdad, a nivel mundial es el único instrumento que mide la apertura institucional de las instancias del Poder Judicial, de las instancias del ecosistema de justicia. ¿Y por qué hablo del ecosistema de justicia? Porque no solamente son juzgados, son tribunales, son también policías, son también fiscalías, son tribunales administrativos, son del trabajo que al final de cuentas todos formamos parte de la justicia. En ese sentido, el 13 de julio pasado presentamos los resultados de la métrica, igual con las mismas 4 dimensiones bajo la lógica de la métrica de gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación desde las 2 perspectivas. Baja California obtuvo una calificación y bajo el mismo ranking de 0.43%. La transparencia fue la mejor calificada con 0.63%. En el rubro de participación obtuvo un 0.23 y en el rango de colaboración un 0.47. Esto coloca al Poder Judicial del Estado de Baja California 20 lugares arriba de la media nacional. Significa que gracias a los esfuerzos del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, gracias a que publican los procedimientos de contratación, gracias a que publican los resultados de los procedimientos de contratación, lo coloca por encima de la media nacional. Pero además cuentan con canales e instrumentos de colaboración y de una retroalimentación ciudadana. Y no lo digo yo, porque está aquí presente el magistrado presidente, lo dice la métrica de justicia abierta que está consultable para todas y para todos. Todos conocen, creo, al World Justice Project y es una institución obviamente reconocida. Entonces, de esto ahora, por otra parte, también hemos estado midiendo a través de otros mecanismos el grado de apertura institucional. Hemos trabajado junto de la mano aquí con el Instituto de Transparencia de Baja California en el diagnóstico precisamente de Nacional de Justicia Abierta Femenina bajo las mismas dimensiones. Y ahí el resultado que nos arroja esta métrica o esta medición que hace X Justicia para las Mujeres radica precisamente en el fortalecimiento de las unidades de transparencia. ¿Por qué? Porque ahí es en donde empieza el andamiaje de la apertura institucional y es importante pues fortalecer a las unidades de transparencia de los poderes judiciales de todo el país. Una práctica exitosa también consiste, pues yo lo traigo a colación, el Poder Judicial de Guanajuato lanzó un portal que se llama Poder Judicial en Números, un portal web que permite apreciar de forma gráfica, pero en la composición del tribunal,
así como las estadísticas desagregadas por sexo de personal. Ya para ir concluyendo, quiero comentarles que nosotros desde el INAI, como ahorita lo comentó Luis Carlos Castro al finalizar su intervención, estamos impulsando las declaratorias formales de justicia abierta. Actualmente se han sumado a estos ejercicios Guanajuato, Quintana Roo y el estado de Michoacán. En estas declaratorias participa nuevamente personal de los poderes judiciales del estado, del Consejo de la Judicatura, sociedad civil y por supuesto el organismo garante. ¿Todo con qué? Con el ánimo pues de dar cumplimiento a ese concepto que Óscar Oxlack establece en su libro, el cual les leí, son espacios formales de diálogo. Yo quiero concluir con una reflexión que trata de dar respuesta a la primera interrogante. ¿Por qué hablar de justicia abierta? Porque es imperativo recuperar, es imperativo que la sociedad conozca lo que estamos haciendo como juzgados. Si partimos de la base de que desde entonces Montesquieu hablaba de la división de poderes, y hablaba de la división de poderes del poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El Poder Judicial, como también lo dije, en el caso del INAI, acaba de otra vez de sentar precedente para fortalecer los derechos que tutelamos. Así como en 1995, en el caso Aguas Blancas, estableció que el artículo 6º constitucional se refería a una facultad o una prerrogativa, una garantía que tenemos los gobernados para saber qué es lo que hacen las instituciones públicas y en consecuencia las instituciones públicas tenemos el deber de rendir cuenta respecto a nuestras actuaciones para evitar que la información y la verdad se manipule. Bueno, pues también hoy la Corte ha jugado un papel determinante y entonces es importante también que los poderes judiciales se abran a la sociedad, sin perder obviamente el control y la decisión. Yo no voy a comprometer, obviamente, esta plática no sirve para comprometer el criterio de la magistrada. Oye, voy a hablar con un colegio de abogados y voy a comprometer mi criterio. No, el criterio es suyo, pero sí va a escuchar cuáles son a lo mejor las demandas más fundadas. Cuando nos abrimos también como poderes judiciales a la ciudadanía, también damos a conocer las necesidades que como poderes judiciales tenemos, porque son muchas. Les exigimos a ustedes justicia pronta y expedita, pero no les facilitamos los mecanismos o no vamos con nuestros representantes a decirles, oye, denle más poder, van a dar más presupuesto pero al Poder Judicial. Hoy, por cierto, estamos viviendo momentos muy difíciles en la Cámara de Diputados. Esperemos, de verdad, eso lo digo a título propio, como abogado también, y también como comisionado, soy responsable de mis palabras, de que el Congreso de la Unión no limite el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Lo que está en juego en esos fideicomisos, que espero que la mayoría los podamos conocer, no se refiere a prestaciones de las y los ministros, se refiere al mejoramiento del sistema de justicia. Y ojo, porque como dijo Héctor del Castillo, perdón amigo, te cambié el nombre, Héctor del Castillo, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y en ese sentido, si olvidamos o somos ajenos al debate que está sucediendo en San Lázaro en este momento, lo podemos repetir en cualquier parte del país. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, comisionado Adrián. Sin duda es muy importante pues escuchar cuál es la perspectiva, incluso que desde el Instituto Nacional de Transparencia se tiene bajo la percepción y la supervisión de todos los sujetos obligados de índole nacional y pues ya escuchamos también la percepción desde el órgano garante local. Antes de continuar, me gustaría dar la bienvenida al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, el maestro Alejandro Isaac Fragoso López, quien nos acompaña presencialmente en este evento. Bienvenido, magistrado. El Poder Judicial del Estado de Baja California, sin duda, en todo momento, desde antes, incluso desde que comenzaran a realizarse los planes de desarrollo judiciales, siempre se ha tenido en consideración a la transparencia como un eje transversal. Para ello, el Poder Judicial se apoya del Comité para la Transparencia, el Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales, que como su propio título lo dice, este comité busca cómo mejorar y garantizar estos dos derechos fundamentales y una forma de dar a conocer la información que se genera a través de esta institución.
y este comité pues está integrado por personas servidoras públicas, tanto del Consejo de la Judicatura como del Tribunal Superior de Justicia, y en esta ocasión será la maestra Leonor Garza Chávez, quien es magistrada del Tribunal Superior de Justicia, quien nos comparta este espacio, ¿no? para cerrar este panel, y también como una pues excelente miembro de este comité que ha impulsado grandes trabajos en el desarrollo de estas actividades. Magistrada, todo suyo el uso del micrófono. Buenas tardes, pues ya lo dijeron todo. Los expertos. Muchas gracias. Gracias, magistrado presidente, por la confianza en mí para disertar este tema. Gracias, Denise, porque has sido fundamental. Me has inspirado en este tema de la transparencia y de la justicia abierta, lo quiero decir, y fue una gran ayuda hasta para mi presentación. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan, a los panelistas, muchas gracias, Adrián, gracias, Luis Carlos, sí, gracias a los que nos acompañan también de manera virtual, Héctor, gracias por su disertación. Y yo quiero empezar mi tema escuchándolos a ustedes con una remembranza también, porque creo que es muy importante saber de dónde venimos los operadores de justicia, de qué creencias venimos. Y cuando estuve estudiando todo el tema, me llegó este recuerdo a la mente. Yo era una secretaria en un juzgado de distrito en la ciudad de Tijuana, en el juzgado 5º de distrito, cuando aquellas visitas de inspección las hacían los señores ministros de la Corte, o sea, hace ayer. Y entonces, el ministro manda a pedir un expediente. Había un secretario en el cual confiaba mucho el señor juez, ahora magistrado de circuito, y él resguardaba, en aquel tiempo, éramos 4 juzgados de distritos para toda zona costa, él resguardaba las órdenes de aprehensión en su privado, tenía lleno de archiveros y los asuntos relevantes, porque nada más nosotros los renombrábamos como relevantes. Entonces pide los expedientes el señor ministro y llega el secretario y le entrega los expedientes, pero se reserva uno y dice, este no se lo puedo prestar. Entonces le dice el ministro, no, ¿por qué no? No, es que este expediente a mí me dijo el juez que nadie lo podía ver. Este expediente es de un asunto muy relevante y los personajes involucrados ahí eran unos hermanos muy afamados en Tijuana, entonces no lo puede ver. Discúlpeme, pero busque otro. Entonces el ministro le comenta, ¿verdad?, al señor juez y el juez le dice, no, préstaselo, no importa, él lo puede ver. Entonces lo que hace, pero es verídico, lo que hace el secretario es que con el expediente se lo muestra, le enseña los nombres y lo cierra. Y entonces le dice el ministro, está bien, cámbialo, deme otro. Ya sabrán cómo le fue a mi compañero, ¿verdad?, después al salir del privado. Pero al final de cuentas, al final de la visita de inspección, el señor ministro lo felicitó al juez y le dijo, tiene una persona en quien puede confiar. Pero de esa historia venimos, de ese resguardo y de ese celo venimos los poderes judiciales. Entonces, hablar de justicia abierta para nosotros es complicado. Sí. Es complicado porque nosotros traemos ese celo, ¿no?, en el cuidado, en la independencia judicial, nuestros asuntos, y este es el modelo que se pretende dejar atrás con la justicia abierta. Hemos transitado de un sistema de justicia cerrado, apartado o divorciado de la sociedad, donde nosotros resolvíamos en la privacidad de nuestras oficinas, los secretarios proyectaban en la privacidad de la oficina, el juez
dictaba sus resoluciones en la privacidad de la oficina y con mucho recelo. En nuestras resoluciones casi nada más las partes las pueden ver. Entonces, hablar ahora de estos conceptos de justicia abierta, para nosotros, los poderes judiciales, es todo un tema. Y no me justifico, pero creo que por eso es que las tablas que van a ver más adelante de la métrica, pues no son tan alentadoras, ¿no? Acá enfrente, ¿no? Acá es cierto. Bien. Entonces, bueno, ya dijeron qué es la justicia abierta, ya la definieron, no me voy a detener porque tenemos además breve el tiempo. Podemos decir entonces que son mecanismos, como los dijeron, son estrategias y están basados en los principios de transparencia y acceso a la información, en la rendición de cuentas y participación, y en la colaboración e innovación del uso de la tecnología, que valga decirlo, esta última parte con la pandemia nos chocó de frente y porque tuvimos que hacer uso de la tecnología. En palabras sencillas, en palabras concretas, para mí, y de acuerdo a las recomendaciones para la justificación de la justicia abierta, esto es aplicar, dice, principios y colaboración para una administración de justicia cercana, confiable y efectiva. ¿Qué nos da la transparencia? Nos da confianza. Él genera confianza en los ciudadanos. ¿Qué necesitamos los poderes judiciales? Necesitamos estar cerca de la gente. Si queremos defender nuestra independencia judicial, empecemos por acercarnos a los gobernados. Las diferencias entre justicia y gobierno abierto, bueno, ya lo explicaron que este concepto de justicia abierta nace pues de primero de los conceptos de gobierno abierto, es una parte fundamental en muchos tópicos que se toman en la definición de gobierno abierto. Las diferencias que el gobierno abierto es un esquema de gestión y producción de políticas públicas, y la justicia abierta implica un diálogo permanente con la ciudadanía. El gobierno abierto genera un ambiente de rendición de cuentas e innovación social, y la justicia abierta busca un vínculo colaborativo con los órganos de justicia y entre los órganos de justicia y la ciudadanía. Pero son mayores sus coincidencias que sus diferencias, porque, bueno, estamos basados en lo mismo, que es la participación, la rendición de cuentas, la transparencia y la tecnología de la información. Es decir, contemplan pues los mismos componentes y principios generales. Lo importante de esta justicia abierta es que la justicia esté centrada en las personas. Y esto, a mi juicio, pues va muy de la mano con todos los tiempos que ahora estamos viviendo, con la entrada de la oralidad en la justicia. Esto nos permite, desde un sistema oral, desde un principio de inmediación, estar atentos y centrados en las personas. Lo que antes, en esta época que yo les platicaba, era más complicado. Los objetivos de desarrollo sostenible, de la ONU. Bueno, ahí están, son 4 puntos. Debo decir que podemos observar que lo que se busca es que tengamos sociedades justas, pacíficas e inclusivas, basadas en los referidos principios, en los que ya les decía. ¿Y qué se busca con esto? Pues busca promover el Estado de Derecho, igualdad y acceso a la justicia para todos, instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuentas, resoluciones inclusivas, participativas y representativas,
que respondan a las necesidades de la sociedad, y acceso a la información y acceso a las libertades fundamentales. De este tamaño es el compromiso que se tiene con la justicia abierta. La transparencia jurisdiccional, ustedes lo pueden ver ahí. Esto es solo de manera enunciativa, no es limitativa, es la publicación de las tesis, versiones estenográficas de las sesiones, la designación de jueces y jueces que deben ser transparentadas, la designación de magistrados deben ser transparentados, las listas de los acuerdos deben ser publicadas, obligaciones específicas en diversos rubros, como lo decía en nuestra publicación de sentencias, los criterios por qué resolvemos de determinada manera. No basta que publiquemos nuestras resoluciones, sino que la gente tiene que saber por qué estamos resolviendo como estamos resolviendo. Debemos hacer constancias de nuestras sentencias sencillitas, de un parrafito, para que la gente la entienda. Hablaban de la lectura sencilla, del entendimiento, de alejarnos de dejar de lado esas sentencias de 400 hojas para, en una constancia, hacerle llegar a la gente y que la gente entienda. Resulta que nunca pasa nada y cuando pasa, pasa. Entonces, generalmente, pues la población en general no está volteando a ver qué hacemos los poderes judiciales, pero cuando a alguien le toca una decisión del Poder Judicial, como decían hace rato, tu libertad, tu patrimonio, tu familia, tu vida, tú buscas a tu hija perdida, entonces sí volteo al Poder Judicial. Y entonces sí quiero que me informes qué es lo que estás haciendo. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, proactiva. Tenemos que abrirnos para que cuando esta necesidad llegue, nosotros damos respuesta a la ciudadanía. Las 7 líneas estratégicas del pacto por una justicia abierta con perspectiva de género es otro rubro que también tenemos que ocuparnos de que generemos información estadística útil y accesible. Es decir, como lo decía hace rato, la mujer que está sufriendo por su hija perdida, por su niño violentado, tiene que tener el acceso fácil, útil. Debemos dar entrada a la participación ciudadana, debemos escuchar a los colectivos, debemos de escuchar a los empresarios, debemos escuchar a los colegios de abogados, es decir, toda la ciudadanía debemos darles esa participación en nuestra actividad diaria. La capacitación judicial. Tenemos que estar diariamente capacitados, es una responsabilidad de nosotros como operadores de justicia estar capacitados y estar capacitados en estos temas. Por eso era tan importante para la Comisión de Transparencia que trajéramos este tema, para darnos cuenta de la magnitud que implica y el desafío que tiene el Poder Judicial. El fortalecimiento de las unidades de transparencia, políticas de transparencia proactiva, que ya se decía hace un momento, publicación de sentencia y prácticas innovadoras. Vamos a innovar, no hay que tener miedo a que ahora el Poder Judicial está en las redes sociales. O sea, creo que ha sido todo un debate porque aparte tenemos un precedente innovador y el estar en las redes sociales fue todo un debate. El tener sesiones del Pleno por vía Zoom, el tener audiencias por vía Zoom ha sido todo un debate. Pero, ¿qué tenemos? Prácticas con iniciativa. Bueno, y la métrica de justicia abierta, que está basado, como decíamos, lo explicaban hace rato, en la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas. Y ahí vienen los datos duros, ya los exponían, como pueden ver, la calificación que se dio en la métrica de justicia abierta 2023 por sujeto obligado, pues bueno, ocupamos uno de los primeros 5 lugares
Estamos con un promedio de 0.64 y el más alto creo que es Coahuila con 0.87. Y se mide, como ustedes pueden observar, la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas, y en cada una de ellas pues tenemos determinada calificación. Ustedes pueden ver, el promedio es el 0.64, en transparencia tenemos 0.87, que no estamos muy desfasados, como lo explicaron. En participación tenemos 50, colaboración 50 y rendición de cuentas 68. La rendición de cuentas implica no solo que hablemos qué hacemos con nuestros dineros, no solo qué decisiones tomamos. La rendición de cuentas implica desde nuestras decisiones jurisdiccionales hasta nuestras decisiones administrativas. Cómo nombramos a nuestros jueces. Todo esto es parte de la rendición de cuentas. Por eso es muy importante que las señoras juezas y jueces estén debidamente enterados de estos temas de transparencia, de justicia abierta, porque somos sujetos obligados a ello. Sí. No, estamos en la media, en lo general, sí. 43. Ajá, que es la que sigue. Estamos en el lugar 14, ya en un aspecto general, y con el 0.55, les decía, el poder judicial del estado de Coahuila de Zaragoza está en primer lugar, y bueno, estamos arriba de la media. 14. ¿Sí? Ahora, como en esta tabla pueden ver, apertura del proceso de justicia, estamos en 0.94, es de notarse. Andamos bajos en deliberación con la sociedad civil y con vínculos de la sociedad civil. Son áreas que tenemos que mejorar, tenemos que tomar esos temas. Aquí pueden ver ustedes también, no cambió. Vamos a hablar ahora de los avances, dejemos los datos tristes. Bien, la transparencia es como lo dijimos, la transparencia es la incorporación al plan de desarrollo del Poder Judicial, inicia en el 2013 y actualmente pues sigue vigente hasta el 2023. Se incorporó la transparencia y la rendición de cuentas como fundamento para incrementar la confianza de la sociedad, que era lo que yo les decía, y por ello el plan de desarrollo incorpora estos temas como un eje transversal, que también lo adelantó Denise. Aquí tenemos un comparativo de las solicitudes que tenemos con relación a las resoluciones que emitimos, cómo van año por año. En el 2016, ustedes pueden ver 17, en el 2019 hubo un incremento y así sucesivamente. Accesibilidad en información. En el año 2023 se creó el Observatorio de Accesibilidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Baja California y está conformado por la Secretaría General del Consejo de la Judicatura del Estado, la Unidad de Transparencia, el Departamento de Informática, y esto nos dio nuestro bebé, el Comité de Transparencia. ¿Y qué acciones se impulsan? Bueno, tenemos, creo que ya lo han visto en nuestra página, videos informativos, que todas las personas pueden fácilmente accesar a ellos. Hemos brindado apoyo gratuito con intérpretes. La página oficial ya cuenta con conducciones de accesibilidad a personas con algún tipo de discapacidad auditiva o intelectual, y todos los contenidos de nuestra página ya cuentan con una voz guiada que nos auxilia para la navegación en nuestra página. Las sesiones del Consejo de la Judicatura son en vivo, son videograbadas, están en la videoteca, en redes sociales se da cuenta con estas, se implementó un chat
del Poder Judicial vía WhatsApp. Hay una transmisión de nuestras sesiones y de las reuniones interinstitucionales con los colegios de abogadas y abogados. Les hablaba de este chat donde facilita la resolución de dudas, de consultas a los usuarios de los servicios, atender por esta vía a las personas que tienen alguna necesidad y detectar cualquier tipo de queja que surja. Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia cumple con los mismos requisitos que el Consejo de la Judicatura, transparenta sus sesiones a través de la videoconferencia. Y como desafíos principales, pues bueno, aquí tenemos lo que yo les hablaba, la elaboración de fichas o de resúmenes, donde cuidemos, donde difundamos nuestras sentencias en un lenguaje claro y de manera sencilla, la transmisión en vivo de todas las sesiones, de todos los comités que existan en las instituciones y generar mecanismos que permitan recibir de manera ordenada y respetuosa las propuestas que tenga la ciudadanía con el Poder Judicial. Tenemos pendiente generar portales con datos abiertos, mayor implementación de herramientas de la tecnología, incrementar los canales de división, impulsar la generación de información útil y, bueno, voy a dar una última reflexión con relación a todo este tema y al inicio dije, Denise, que me inspiró mucho, me ha inspirado de verdad, es una persona que me ha ido guiando en este camino de la transparencia. Yo tengo un año apenas en el comité, pero muy entusiasta con todos estos temas. Efectivamente, como lo decía el comisionado Luis Carlos, a mí hay una palabra que me gusta mucho y usted la dijo, disposición. Mientras los sujetos obligados estemos dispuestos, se puede lograr todo. Quiero, efectivamente, se viven tiempos difíciles con relación a la independencia de los poderes judiciales. Por lo general, somos tradicionales, es el poder más tradicional de los tres poderes, porque, lo decía al inicio, somos de una estructura muy cerrada. Frente a esto, siempre está la necesidad en cada juez, en cada operador, de proteger la independencia judicial. Eso es algo innato de nosotros los juzgadores. Y huelga decir, ¿verdad?, que la independencia judicial no es mía, no es del magistrado presidente, es un derecho de los gobernados. Entonces, yo podría decir que esta necesidad que tenemos todos los operadores de los órganos jurisdiccionales de defender nuestra independencia judicial, así como resguardar los datos de las personas que intervienen en los procesos cuando así se requiera, pudiera verse contraria, ¿no?, a estos principios de la justicia abierta. Sin embargo, yo estimo que no es así. Contrario a ello, creo que la mejor forma de abrir un camino en defensa de la independencia judicial es llevar a cabo la transparencia en todas nuestras decisiones, en todas nuestras actuaciones. Considero que esto nos va a llevar a trabajar sin interferencias, en salvaguarda de los derechos de las personas, porque la cercanía con los ciudadanos que se puede llegar a tener fortalece, contrario a lo que se pueda pensar, la independencia judicial. La función se desarrolla de cara a la ciudadanía y así no ocultamos nada. Ellos van a saber por qué decidimos, cómo decidimos y qué nos motiva a decidir de determinada manera. Y al final de cuentas van a tener confianza en sus jueces, en sus juezas, y eso únicamente va a ser fortalecer
nuestra independencia, va a hacer que los ciudadanos defiendan a sus jueces y esto fortalece definitivamente el Estado de Derecho que todo país debe tener. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la brillante participación de todos nuestros panelistas, la maestra Leonor Garza Chávez, el maestro Adrián Alcalá Méndez, el maestro Héctor del Castillo Chagoya Moreno, quien nos acompaña vía Zoom, y también el doctor Luis Carlos Castro Vizcarra. Muchas gracias a todos. Y a continuación, invitamos al maestro Alejandro Isaac Fragoso López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, para brindar un mensaje final de clausura. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en el Presidium. Maestro Adrián, un gusto tenerlo por aquí. Luis Carlos, bienvenido, magistrada Denise. Y a mi buen amigo Héctor por Zoom. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Fíjense que no sé por dónde empezar, no les quiero quitar mucho tiempo. Eran unas palabras de despedida. Pero para mí es ineludible hablar de este tema, por dos situaciones. Primero, he tenido una muy cercana relación con la licenciada Denise. Y como algunos de ustedes saben, yo soy magistrado, ahora sí que de carrera, tengo casi cerca de 30 años aquí en el tribunal, empezando desde el archivo, pero dedicado básicamente al área civil, ¿no? En el momento que uno asume la responsabilidad de los compañeros, nos confían la responsabilidad por estos 3 años que están por concluir, lo único que queremos es acercarnos a la gente y buscar la sensibilidad que debe de tener toda institución hacia el justiciable. Es ahí donde nosotros encontramos un foco de legitimidad que te va a dar la ciudadanía. Si hemos recibido algunos embates, porque también los hemos recibido a nivel local, de alguna otra institución para afectar nuestra autonomía, es por, como dijo la magistrada, porque muchas veces estuvimos o hemos estado divorciados de la ciudadanía y del justiciable. Aquel adagio decían que el juez habla por las sentencias, yo creo que está totalmente desfasado. El momento que yo platico con Denise, me doy cuenta de que las ideas que a nosotros se nos habían, valga la expresión, ocurrido, planeado, proyectado, coincidían con lo que es la justicia abierta. Uno lo único que quería era acercar la justicia a la gente, el que entendieran. Acabo de ir a un encuentro de latinoamericano de magistrados, donde sí efectivamente creo que lo estamos logrando. Hemos incrementado el número de jueces de control del Estado, hemos duplicado el número de juzgados familiares en el Estado, pero ahora necesitamos que seamos eficientes y que la gente los entienda. Decía, muchas veces estamos ahí, pero la gente no nos entiende hasta el solo hablar, ¿no? Un ejemplo que me llamó mucho la atención es un tribunal electoral, creo que de Sinaloa o de algún lado, donde una magistrada puso un puertarrón, creo que le llamó, donde les dijo a sus proyectistas, miren, todas estas palabras están prohibidas usarlas en una resolución. Habida cuenta, más sin embargo, no es óbice, etcétera. Todo lo que usamos nosotros. ¿Por qué? Porque la gente no las entiende. Porque la gente, nosotros estamos acostumbrados a hablar así, pero la gente no nos entiende. ¿De qué se nos sirve abrir 10 juzgados si la gente no va a entender ni siquiera cuándo es la fecha de audiencia, ni siquiera dónde ir en la fecha de audiencia, ¿no? Si ustedes vieron el índice, los índices que mencionaron aquí, hay uno muy lastimoso y que es muy complicado, y es el que nos está bajando hasta el lugar 15, ¿no? Sí, la participación ciudadana. La participación no depende de que haya más jueces, la participación no depende de que haya más edificios, la participación depende de nuestra actitud, de nuestra voluntad, de querer hacer las cosas y querer comunicarnos.
Yo aquí veo caras de gente y la mayoría de la gente nos hemos visto desde hace muchos años. No tenemos nada que ocultar. La gente que estamos aquí en el tribunal trabajamos y mucho. No veo por qué tenemos que guardar el expediente como aquel secretario en los 90s. Si todos venimos de 8 a 3, de 8 a 5, de 8 a 8 a trabajar. Lo único que quiere la gente es saber qué está haciendo o por qué no se resuelve su problema. Lo que dijo Adrián es súper cierto, porque yo lo he vivido, porque ahora sigue, como dije, Fernando, la expresión, a donde me inviten voy. Y hoy en la mañana estuve con un grupo de mujeres, de un colectivo de mujeres contra la violencia vicaria, imagínense cómo me fue. Pero en el momento que platicas, te plantas enfrente de ellas y explicas, se dan cuenta que no le puedes exigir al juez de control que levante 18 audiencias al día para que tu audiencia esté a 2 meses. Entienden, ven la fortaleza y ya dices, ¿sabes qué? Párate aquí, pero también ve al Congreso, también ve al Ejecutivo, también ve a todos los lugares donde de veras podamos resolver el asunto. Sin embargo, nuestra formación, como bien lo dijo, es muy cerrada y debemos de aperturarla, debemos de abrirla. No pasa nada, porque todos los que estamos aquí somos gente trabajadora, gente honesta, gente que buscamos que las cosas funcionen. Yo les puedo decir, después de 3 años de estar en todos los foros del Estado, en todos los ayuntamientos, que no ha habido un solo reclamo de un acto de corrupción del Poder Judicial. El problema del Poder Judicial de Baja California no es la corrupción. El problema es la eficiencia, el problema es la transparencia y el problema es la cercanía. O sea, que sepan lo que estamos haciendo. Pero como bien dijo la magistrada, para tener red social, la sacamos 10-7. Éramos 7 compañeros que no estuvieron de acuerdo en que fuera la comunicación de 2 vías. Pero es lógico, lo que quiere la ciudadanía es que le resuelvan el problema. El problema, los embates que hay ahorita es porque no saben lo que estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Trabajar. Solamente trabajar. Porque es lo que yo veo. Agradezco aquí varios jueces de control que están por aquí, proyectistas. Tengo años viéndolos trabajando. Entonces, ahora sí que yo los invito a tratar de subir ese índice, que es de participación ciudadana. Es algo que los mexicanos no estamos acostumbrados. Yo les puedo decir, lastimosamente, y creo que yo ya me incluyo, déjenme ver, yo creo que sí, pero los países ahora sí que industrializados, normalmente el ciudadano pertenece a 1, 2 o a 3 organismos de la sociedad civil. Al que sea, al Rotario, a la Semilla Chiquita, al que ustedes quieren. Yo les aseguro que aquí la mitad no pertenecemos a ninguno. Nomás venimos, trabajamos y nos vamos. A lo mejor algunos de los clubes de leones, de los clubes de... Eso es una sociedad civil organizada y es lo que nos ayuda a ir creciendo. Aquí como tribunal hemos tratado de impartir cursos precisamente para eso, para que haya una voluntad y ahora sí que acabar con esa apatía, porque al final de cuentas lo que no logramos comprender es que esa apatía a la larga nos afecta. Nos afecta porque empiezan los embates, porque ¿qué hacen? ¿Qué privilegios tienen? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y el 90%, bueno, vamos a poner que el 70% de esos embates son por desconocimiento. A lo mejor sí puede haber voluntad, que tengan la intención, pero el 50-70 es totalmente desconocimiento de la institución que trata de golpear al Poder Judicial. Hace 2 años estuvimos en un lugar igualito, no me dejarán mentir las magistradas, recibimos un embate por parte del Ejecutivo con unas reformas no consultadas, etcétera, pero es desconocimiento. El momento que explicas y que estamos cercanos a la gente y que damos los índices, yo creo que la gente se despresuriza esa situación y nos comprende, nos entiende, porque definitivamente de que el Poder Judicial trabaja, de eso no hay duda. Los que estamos aquí lo podemos saber. Entonces, compañeros, a nuestras personas que nos escuchan y que forman parte del Poder Judicial, ese es el reto que tenemos ahora. El acercarnos, el dejar de ser tan ajenos, tan divorciados con la ciudadanía, porque al final de cuentas, sí estamos obligados a una rendición de cuentas. Una participación ciudadana que me ha costado mucho trabajo, que nos ha costado mucho trabajo ahora con el chat, es un simple chat que se me ocurrió, y efectivamente ha funcionado, fechas de audiencia, la ciudadanía te marca, y lo contesto yo
el 70% de las veces. Tengo un equipo de 3, 4 personas que están en un call center, nos lo remiten y yo lo contesto en el carro. Di esto, el otro, aquí y allá. Y claro, todo el día. Pero así la gente se va más tranquila. A veces se puede, pero sí hemos tenido mucha resistencia por parte de nosotros mismos, por parte de nuestros funcionarios, de nuestros secretarios, de nuestros administradores, de nuestros jueces muchas veces. Y vuelvo a insistir, si nosotros queremos una legitimidad, necesitamos ser transparentes, necesitamos estar cercanos a la gente y que nos entienda la gente lo que estamos haciendo. No me extiendo más porque ya tienen aquí un ratito. Maestro Adrián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como me dijo la compañera, es el símil de un ministro de la Corte. Entonces es un honor para nosotros, es un honor tener este panel estatal también. Y es muy importante. Me gustaría que no fuera la única vez que nos acompañaras. Baja California tenemos mucho por recorrer, pero lo más importante lo tenemos, es la voluntad. No nos cuesta ahorita, no es que cueste dinero. Entonces, simple y sencillamente es querer hacer las cosas. ¿Okay? Muchísimas gracias.